Breguet. Yo sé que para ustedes es muy duro separarse. Pero ni yo ni nadie se va a hacer cargo de tanto niño. Nosotros somos muy juiciosos, no molestamos para nada. Es más, le podemos ayudar a cocinar, a arreglar toda la casa, lo que sea. ¿Usted es que no entendió o qué? Le estoy diciendo que nadie se va a encargar de 7 niños ajenos. Pues entonces bien pueda y se va por donde vino. Porque nosotros vamos a vivir en esta casa y vamos a trabajar los animales de mi papá para vivir bien. Lo siento, pero eso no va a poder ser. No se pueden quedar solos sin una persona que se responsabilice de ustedes. Ay, padre, ¿usted también? Por favor, nosotros no nos queremos separar. Pues Joaquín me dio instrucciones de disponer de la herencia para que José y Josecito vayan al seminario. ¿Josecito también? ¿Usted quiere ser cura, Josecito? Ven. Él no está en libertad de elegir. Ya está decidido. Los 2 Joséses se van para el seminario. Catarina se va para Guaduas con su madrina Gertrudis. A Ramoncito lo mandamos para Tena, donde su padrino Gregorio. Y ahí vemos a ver si nos recibe el Antonio y el Vivianito. Usted es que no entiende. Nosotros no nos vamos a separar. La que no entiende es usted, hija. Nadie se va a hacer cargo de 7 hijos ajenos. La única esperanza que tienen para sobrevivir es separándose. Doctor Mutis, ¿a qué debemos el honor de esta visita? Venimos por orden de su excelencia el virrey Mendinueta para examinar al señor don Antonio Nariño. El traidor ese que tenemos encerrado. El traidor ese que usted menciona fue hasta hace poco uno de los hombres más importantes de Santa Fe. Además, ha sido el único capaz de desarrollar la vacuna contra la viruela. Disculpe su reverencia. Usted va a vivir con mis hijas Gertrudis. ¿Qué más hago? Ay, pero si usted la odia porque es una vieja rezandera y rezongona. Es mientras me consigo un buen marido. ¿Cómo va a ser para conseguirse un buen marido en Guaduas? Y aquí no pudo. Es que los hombres de aquí son unos bobos que se creen la gran cosa. En Guaduas es mucho más fácil encontrar a alguien que se dé cuenta de lo que yo valgo y me dé la vida que merezco. ¿Y usted por qué quiere una vida tan espantosa? Bueno, padre, las cosas como son entonces. Ya no se hable más. Los 2 Joséses van para el seminario. Los 3 niños van para Tena. Usted se viene conmigo para Guaduas. ¿Y la Pola? ¿Qué vamos a hacer con la Pola? Yo voy a vivir en esta casa. Esta casa la tenemos que arrendar para conseguir para el sostenimiento de todos ustedes. Por Dios, Antonio. Nunca pensé encontrarte así. Por fin alguno de mis amigos se acordó de que existo. Todos te recordamos, Antonio. Pero solo nombrarte es arriesgarse a perderlo todo. Su reverencia considera justo el trato que me ha dado la corona. Por favor, Antonio. El injusto eres tú. España te lo ha dado todo. Eras de los criollos preferidos de la corona. Un criollo, al fin y al cabo. Un español de tercera. Su reverencia no entiende porque usted sí es un español de primera, con todos los derechos y privilegios que yo jamás podré tener por el simple hecho de haber nacido aquí, en América. Yo no vine a discutir contigo. Hemos venido porque el virrey nos encomendó un examen completo de tu salud. Estoy bien. Por Dios, Antonio, por Dios. Si a simple vista se nota que si llegas a mañana, es un milagro. ¿De qué otra manera podría ser? ¿Cuántos años llevo aquí encerrado? Cuando me prometieron que no me iban a dejar ni una sola noche aquí. Entendí que jamás me van a dejar libre. Entiendo por qué no me fusilan de una buena vez. Polita, a mí se me olvidó decirle que lo estuvieron preguntando en Guaduas. ¿A mí? ¿Y eso quién?
El señor es el que le rompió la múcura, el que cobra los impuestos. El papá de Alejo. ¿Y no sé cuánto fue? Hará unos meses. ¿De quién están hablando? Del papá de Alejo que estaba preguntando por mí. ¿Alejo es con el que se va a casar? ¿Cómo se le ocurre si esa gente no emparenta con gente como nosotros? Eso ni a Alejo ni a mí nos importa. Pero más bien dígame usted qué fue lo que le dijo. Pues yo acabo de recibir la carta de su taita. Entonces yo le dije que usted estaba muerta. ¿Qué? No, Virgen Santísima. Domingo. ¿Le puedo hacer una última pregunta? ¿Y Alejo estaba con ese señor? Si está en la España. ¿En España? Y por allá se quedará. No. Según lo que me dijeron, vuelve para casarse. ¿Con la Pola? No, eso no fue lo que yo entendí. Yo no le prometo que le cocine muy buena comida, ni que le arregle muy bien su ropa. Solo puedo prometerle que jamás le voy a fallar hasta el día en que me muera. Por usted, yo sería capaz de sacrificar hasta mi propia vida. De usted por siempre, la Pola. Bueno, ya hemos terminado. Si tú quieres morirte, créeme que lo vas a conseguir muy fácil. Tienes 4 enfermedades mortales. No me quiero morir. Mis hijos me necesitan. Pero tampoco me quiero pasar el resto de mis días acá encerrado. Señores, permítanme un minuto, por favor. Permítanme un momento. Yo puedo recomendarle al virrey que te saque de aquí. El virrey jamás va a dejarte libre. Hombre, si él ha confiado en mí en esta misión, es porque va a hacerle caso a mis recomendaciones. Entonces hágalo. Hágalo. Necesito salir de aquí, doctor Mutis. Pero, Antonio, yo necesito estar seguro de tu amor y tu fidelidad a nuestro rey. Por Dios. ¿Cuántos años llevo aquí encerrado? Y no he pronunciado palabra en contra de su católica majestad. Ay, por favor, eso no responde a mi pregunta. Dime, ¿cómo puedo yo garantizarle al virrey que tú no te vas a reunir con tus amigos para conspirar? ¿A qué amigos se refiere? ¿A los que me dejaron abandonado a mi suerte? ¿O a los que niegan haberme conocido alguna vez? Bueno, en este momento tus reproches no te van a servir de mucho. Solo quiero compensar a mis hijos por tantos años de sufrimiento que les he hecho padecer. Júrame fidelidad al rey de España. Y yo haré todo lo posible por sacarte de aquí. Ese juramento no lo puedo hacer. Así su decisión sea dejarme aquí metido. Simplemente no lo puedo hacer. ¿Y entonces qué vamos a hacer con usted, Apolonia? Pues será irme para Guaduas con Catarina, ¿no? No, conmigo no. Catarina. Pero es que cuando estoy al lado de la Pola es muy difícil conseguir marido. No es que apenas se dan cuenta que ella es mi hermana, piensan que soy mestiza como ella. Mire, Catarina, tranquila. No se preocupe que si a mí me preguntan, yo digo que no soy su hermana. Digo que soy su esclava. Claro, como la vez que vino Felipe a pedirme que nos casáramos, ¿verdad? Debería estar agradecida conmigo de que la salvé de pasar el resto de su vida con semejante tarambana. ¿Ven cómo es ella? Catarina, por Dios, llévese a la Pola. Además, así usted tampoco va a sentirse tan sola. Usted sabe cómo es ella. Le encanta estar metida en todo y le puede ayudar y colaborar en lo que usted necesite. Además, Catarina, va a ser por muy poco tiempo. Mientras se casa con el famoso Alejo. Pues pueda que no me case con Alejo. Pero ¿quién dijo que yo necesitaba un marido? Virgen Santísima, claro que necesita un buen marido. Yo no voy a dejar que usted ande por ahí como una mujer de mala vida. O se consigue un buen hombre o le toca irse para un convento. ¿Qué has hecho con la carta, María Teresa? ¿Cuál carta?
Lo sabes perfectamente. La carta de esa india. No me vayas a decir que se la has enviado a Alejo. ¿Qué más da? Ya está muerta. ¿Ves? ¿Ves cómo solo tienes ideas absurdas en la cabeza? Y además se te olvida lo más importante, que es obedecer a tu marido. Tú me dijiste que hiciera todo lo posible por convencer a Alejo de respetar su compromiso con María Ignacia Valencia. ¿Y qué tiene que ver lo de la carta con el compromiso? Bueno, que gracias a esa carta, Alejo va a volver a confiar en mí y va a aceptar mi consejo de no perder a María Ignacia. Espero que te funcione. Porque si no, la que lo vas a pagar vas a ser tú. Hay otra cosa. Que sea la última vez que tomas ese tipo de decisiones sin consultarme. Entonces, yo me encargo de hacerles llegar mensualmente lo que les corresponde por el arriendo de la casa. ¿Y lo demás? Las joyas, las mulas y los perendengues. Nosotros nos encargamos de vender todas esas cosas. Cobramos las deudas. Yo les prometo que cuando sean mayores les damos la herencia. Bueno, de ahí hay que sacar lo que cuesta el ingreso de los muchachos que se quedan conmigo al seminario. La alimentación, la dormida y los gastos de cada uno. Les recuerdo que la vida sacerdotal es costosa. Bueno, Catarina y yo nos quedamos con Rebelde. No, ¿cómo así? Si todo debe ir dividido en partes iguales. Ay, José, no sé qué. Que para pagar el estudio de 2 curas hay que venderlo casi todo. ¿Qué tal? Pues yo estoy segurísimo que mis papás desde el cielo van a estar muy orgullosos y felices de tener 2 hijos sacerdotes. Pues yo estoy segurísima que mis papás desde el cielo deben estar muy tristes de ver que sus hijos son una manada de cobardes, que no fueron capaces de quedarse juntos. Además, lo menos que yo puedo pedir es que me dejen a Rebelde. Así sea un animal, me quiere más que todos ustedes juntos. Su Excelencia. ¿Y ese documento qué es? Es el informe del presbítero José Celestino Mutis y otros médicos acerca de la salud de Nariño. Léalo, por favor. Excelentísimo señor virrey, etcétera, etcétera, etcétera. Por las repetidas ocasiones en las que el enfermo ha expulsado sangre, se deduce que el daño en sus pulmones es evidente. Sin duda se trata de una tisis pulmonar caracterizada con todos sus síntomas. El paciente también presenta una hidropesía de pecho, del pericardio y algunos tubérculos esparcidos por los pulmones y finalmente alguna vómica. Los órganos de la cavidad vital están completamente arruinados. Cada uno de los daños mencionados por sí solo constituye un inminente peligro de muerte, mucho más en las funestas circunstancias en las que se encuentra. Por lo que se hace absolutamente necesario sacarlo de prisión y trasladarlo a un ambiente sano en el que se le pueda prestar todos los auxilios sin que por su gravedad esto garantice que finalmente pueda recuperarse. Todo esto es una mentira. Por favor, el doctor Mutis es uno de los hombres más respetables de la Nueva Granada. ¿Y también es un amigo de Nariño, Su Excelencia? Hasta yo soy amigo de Nariño. Pero este informe se ve que es amañado para que usted sienta compasión y deje libre a Nariño. No vamos a dejarlo libre, oidor. Vamos a trasladarlo a un lugar sano con un par de carceleros de nuestra confianza.
que mi reemplazo decida si lo quiere regresar a prisión, o fusilarlo, o lo que le venga en gana. Pero al menos en mi conciencia no va a pesar la muerte de ese hombre. Gracias, doña María Mateo. A mí nunca me habían regalado nada. Para que escribas y así practiques. Tú eres una niña muy despierta. Vas a estar bien. Si algún día regresas a Santa Fe, las puertas de esta casa están abiertas para ti. Muchas gracias. Nunca lo voy a olvidar. Toma este. Me llegó hace poco. Las fábulas de Samaniego. Son pequeñas historias, sencillas, pero que te pueden traer enseñanzas muy valiosas para tu vida. Y este. Sor Juana Inés de la Cruz. Igual el sacerdote me prohibió leerlo. Ay, gracias, doña María Matea. Le juro que lo voy a cuidar con mi vida. Bueno, vete ya que te dejan. Adiós, Pedrito. ¿Y Polita ya se va? Sí, pero me promete que nunca se va a olvidar de mí. No. Estoy quedando tan sola. Pero por fin vas a poder ver al muchacho de la propuesta de matrimonio. Alejo se va a casar con la tarambana esa con la que lo comprometieron. ¿Te escribió? No. El papá se lo contó a un señor amigo de mi papá. A lo mejor esos son inventos del padre para alejarte de ese muchacho. No son inventos. Ese señor ya no tiene la necesidad de inventar, porque piensa que las viruelas también me mataron a mí. Entonces Alejo cree que estás muerta. Con razón está pensando en casarse con otra mujer. Pero tú puedes escribirle o buscar la forma de que él se entere de que estás viva antes de que se case. No. Eso sí lo veo muy difícil, porque Alejo está en España. ¿En España? Bueno, tú no pierdas las esperanzas. Si Dios nuestro Señor quiere que ustedes dos estén juntos, no va a haber nada ni nadie que pueda evitarlo. Pues mi papá me dijo que la única forma en la que él y yo podíamos estar juntos era que todos fuéramos iguales, que nadie fuera más ni menos que nadie, y que la única persona que podía lograr que eso pasara es ese señor Nariño. ¿Será que ese señor ya está muerto? ¿Don Antonio Nariño? Yo no creo. Una noticia así se hubiera sabido ya. El virrey quiere evitar que don Antonio se muera. ¿Y qué hizo que su alma se compadeciera? No lo sé. Tal vez quiera limpiar un poco sus culpas. O tal vez ya venga su reemplazo en camino. ¿Y a dónde lo llevan? El virrey le consiguió un préstamo, una hacienda en las afueras de Santa Fe. Y le asignó un médico para que esté pendiente de don Antonio. Pero sigue preso. Por disposición del rey. Seguramente se le asignará una guardia para evitar que se escape. Se le autorizó a vivir con su familia. ¿Eso quiere decir que yo voy a vivir con él? Hasta donde tengo entendido, usted hace parte de su familia. ¿Nariño qué? Lo que oyes, lo van a sacar de la cárcel. ¿Pero por qué? ¿Acaso la traición al rey no es el delito más grande que existe? Va a seguir privado de la libertad, solo que en otro sitio, en una hacienda. Ah. ¿Por qué tanto miedo a que Nariño salga libre? Miedo no, yo no tengo miedo. Es solo que me parece extraño que dejen en libertad a un enemigo de España. Nariño simplemente tradujo un documento con el que incluso tú y yo estábamos de acuerdo. A mí me parece que ya es justo que él regrese al lado de su familia, al lado de su esposa. ¿Va a volver al lado de su esposa? ¿Hay algún problema con eso? No. ¿Por qué tendría que haber algún problema? Yo iba a decirle al padre Contreras, porque ahora que nos vamos a vivir al seminario la vida. ¿Ya están listos? ¿Y eso qué es? Esto es un baúl donde mi papá guardaba todas sus cosas.
Son papeles y chucherías. ¿Y por qué se lo va a llevar usted? ¿Alguien más se siente con el derecho de quedarse con los papeles de mi papá? Ya organicé el viaje de los 3 jovencitos. Se van en una caravana que pasa por Tena. Los van a entregar personalmente en la casa de Gregorio Herrera, el compadre de Joaquín. Le recomiendo los joseses, padre. Cualquier cosa que necesite me avisa. Yo me encargo de las muchachas. Está bien. Voy por los niños. Bendición, hijas. Recuerden que de ustedes depende que el apellido Salabarrieta siga siendo un apellido decente. De su virtud depende de que este apellido siga siendo honorable. ¿Cómo así que mi virtud? Cuando sea un poco mayor lo va a entender. O si no, le pregunta a la señora que la va a recibir. Adiós, Pola. ¿Y si es la última vez que nos vemos? Claro que no, apenas podamos vamos a visitar las aguaduas. Tal vez para Navidades. Yo veré, José. Tiene que llegar a ser arzobispo. A ver si por fin tenemos a alguien famoso de Guaduas. Y sea obediente y juicioso, o si no va a terminar muy mal. Ya todos terminamos muy mal. Mire, esto era de mi papá. Nunca se lo vaya a quitar. Así mi papá siempre lo va a estar protegiendo. Pero yo no quiero ser cura. Ay, ya va a ver que le va a gustar. Los curas comen mejor. Hola. Allá se quedó el Viviano gritando que si usted no va por él, no sale. Ay, Viviano. Mi Vivianito. No sé qué voy a hacer para vivir sin él. Corre y traiga lo que se nos hace tarde. Ya voy a buscarlo. Domingo, ¿Qué? déjeme quedarme con él. Mire, eso ya está decidido. Viviano va pa' Tena. Por favor, déjelo vivir conmigo. No diga más tonterías y apure y le corra por su hermano. Nos vamos. ¿Por qué tanto miedo a que Nariño salga libre? Miedo no, yo no tengo miedo. A mí me parece que ya es justo que él regrese al lado de su familia, al lado de su esposa. Por favor, Pola. Se hace tarde para los que tienen que viajar. No nos vaya a poner problema ahora. Al revés. Si me dejan a Vivianito, yo les quito un problema de encima. Pero no se puede. Usted es muy jovencita. ¿Cómo se va a encargar de esa criatura? ¿Y eso qué importa? Yo he cuidado a Pedrito Herrás desde que era bebé. Y a Vivianito me he encargado de él desde que nació. Ay, por favor. Misia Gertrudis no va a aceptar hacerse cargo de 3. Pues yo trato de convencerla. Si ustedes me dan las monedas que le pertenecen a Vivianito, yo estoy segura que la convenzo. Si Misia Gertrudis no acepta, pues les juro que yo me encargo de llevarlo a Tena. Usted ni siquiera sabe dónde queda Tena. ¿Usted qué dice, padre? Si fuera un poco mayor. Catarina es mayor. Ella es la mayor de todas. Estoy segura que ella me puede ayudar. ¿Qué? No, Pola, ¿cómo se le ocurre? Yo no soy capaz. Venga. Por favor, ayúdame a decirles que usted se va a hacer cargo. Y yo le prometo que le ayudo a encontrar un marido que le haga la mujer más feliz del mundo. Pola, se hace noche. La gente tiene que viajar. ¿Qué pasa? Usted ni siquiera mandó a alguien a preguntar si estaba viva o la viruela me había matado. Por supuesto que sabía que estabas bien. Tú me contaste que cuando eras niña sobreviviste a las viruelas. ¿Lo recuerdas? El que estaba en riesgo de enfermarse era yo, pero por supuesto todo el tiempo estuve pendiente de tu situación. Y ni siquiera se preocupó por sus hijas. No se tomó la molestia de venir a conocer a Isabel. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que saliera a la calle? No podía correr ese riesgo. Magdalena, no pasó un minuto sin que pensara en ti. No le creo. Yo estuve en su casa
Y lo vi, con sus hijos, con su familia de verdad. Cómo los cuidaba, cómo los protegía. No pretendes que odie a mis hijos. Mercedes e Isabel también son sus hijas. Disculpa. Tienes razón. Igual tengo que darle las gracias. ¿A mí de qué? A Nariño lo van a sacar de ese cuartel. Me imagino que su gestión pesó para que el virrey cambiara de decisión. Ah. De nada. ¿Magdalena Nariño sabe que las niñas son mías? Igual cuando salga se lo voy a tener que decir. Magdalena, ¿tú estás pensando volver al lado de Nariño? No sé qué hacer. Por supuesto que no vas a volver al lado de él. ¿Y entonces? ¿Usted tiene algún plan para nosotros? Y pues, esta es la situación. El virrey ordenó que se le levantara la incomunicación. Por eso vine a ver qué necesitaba Antonio. Teniente, está demostrando usted que es un amigo de verdad. Lo soy, aunque no comparto sus pensamientos. Puede que muchos de nuestros gobernantes europeos no sean todo lo justos que uno quisiera, pero el rey es el rey. Se le ama y se le respeta. Aprendida la lección. Creo que nada de esto valió la pena, teniente. Esta tierra insensata no parece estar interesada en liberarse de la represión y la humillación en que nos han tenido sumidos los españoles. Antonio. Ya. No me haga caso. Quiero salir de aquí a verme con mis hijos, a sacarlos adelante. ¿Qué le dijo Magdalena? No, Antonio, yo no quiero involucrarme en eso. Cualquier asunto que tenga que ver con su esposa es mejor que lo trate directamente con ella. Tiene razón. Tiene toda la razón, teniente. Claro que he estado planeando algo para que podamos estar juntos. Pero no es el momento. ¿Entonces cuándo? No lo sé, pronto. No te puedo dar una fecha exacta. Y mientras tanto, ¿yo qué hago? Seguir acá. Igual en la casa de tu hermana. Yo me voy a encargar de que no te haga falta nada ni a ti ni a tus hijos. Yo no puedo creer que usted pretenda que sigamos igual. Tanto me lo han dicho y yo me niego a creerlo. Pero no más. No más. ¿De qué me hablas? De que usted y yo no vamos a estar nunca juntos. Si no estemos juntos, Magdalena, tú y yo nos amamos. Eso es lo que importa. Yo lo amo a usted. Pero no sé lo que siente usted por mí. Yo te amo. Claro que te amo. Pero ese amor no es tan fuerte como para que lo deje todo por mí. ¿Y es que acaso tú estarías dispuesta a dejarlo todo por mí? Yo ya lo dejé todo por usted. Esta es la última vez que acepto hablar con usted, don Jorge Tadeo Lozano. ¿Tú crees que Antonio va a permitir que vuelvas a su lado? Te va a matar. Esta vez es lo mejor que me puede pasar. Esto no es un juego, Magdalena. Te va a matar. Magdalena. Le ruego que se vaya de mi casa, don Jorge Tadeo. ¿Dónde está mi hija? Tráigamela. No sé de quién habla. Usted sabe perfectamente de qué le estoy hablando, doña Inés. Tráigala, quiero conocerla. Si se refiere a Isabel, ya está bautizada como hija de don Antonio Nariño como corresponde. ¿Cómo? Por si ya lo olvidó, don Antonio aún mantiene un vínculo matrimonial legítimo y vigente con doña Magdalena Ortega. Lo mismo hicimos con Mercedes, ¿no lo recuerda?
Ah, Domingo, ¿cómo está? ¿Cómo está, Gertrudis? ¿Qué se le ofrece? ¿Usted no se acuerda de lo que habíamos hablado? Ah, sí. ¿Esa es la hijada? Madrina, ¿cómo está? Siempre es que ha crecido. Le falta un poco para merecer marido. ¿Cómo la voy a sostener mientras tanto? Usted no se preocupe por eso. Que yo dentro de poco empiezo a recibir una mensualidad de Santa Fe y eso le alcanza para todos los muchachos. ¿Los muchachos? Ah, la Pola. Me alegra mucho verla, madrina. Yo no soy su madrina. Domingo, ¿no pensará que yo me voy a hacer cargo de las dos muchachas? No somos dos. En realidad somos tres. ¿Tres? Más una yegua. No. Mire, mire, mire. Con esto no alcanza para todos. Se supone que los tengo que mantener con esto. Es mientras alquilan la casa de Santa Fe. Luego nos van a enviar una mensualidad, madrina. Ay, no hay plata que alcance para alimentar 3 bocas, más la comida de la yegua y los otros gastos. No. Es mientras nos casamos. Ah, es que ya están pensando en casarse. Pues yo sí. Claro, siempre y cuando sea con el marido adecuado. Rico, distinguido y español de allá, por supuesto. Usted conoce el dicho. Vino, marido y Bretaña, pero que sean de España. Bueno, no hay mucho español europeo radicado aquí en la Villa de Guaduas. Con uno que haya suficiente. Y cuando me case con él, la llevo a vivir a un palacio y la saco de este chiquero. Mi casa no es un chiquero. Ah, oiga, ¿por qué le pega? También hay. Hola. La madrina es muy gentil al dejarnos quedar aquí. Madrina, disculpe, yo no quise hablar mal de su casa. Aquí vamos a vivir muy bien. La única condición es que no nos separen. Las condiciones las pongo yo. ¿Entendió? ¿Entendido? En esta casa se va a misa todos los días. Se reza el rosario en la mañana y en la noche. Ninguna de las dos puede salir sin mi permiso. Es decir, que para salir a cabalgar tengo que pedir permiso. ¿Cabalgar? ¿Cómo se le ocurre? Las mujeres no pueden cabalgar. Capaz que pierden la virtud. ¿Otra vez la virtud? Usted nunca me va a explicar qué es eso. De decir majaderías. Otra cosa. Aquí para comer hay que trabajar. ¿Qué saben hacer? Pues yo más o menos ya sé cocinar. La Pola sí no sabe hacer nada. Oigan a esta. Yo sé leer y escribir. Muy útil. Van a tener que aprender costura. A mí a veces me llegan trabajos, pero necesito que él me ayude. Va a ser más fácil conseguirle un marido a Catarina, que por lo menos es más blanquita. A mí ni decente ni ninguno. Y yo no me voy a casar. Y entonces, se va a quedar a vivir conmigo por siempre. Y es que uno no puede ganarse la vida como lo hace usted. Si quiere vivir de una manera miserable, lo mismo que yo, bien pueda. Si quiere algo mejor, la única manera es conseguir marido. Bueno, ¿qué? ¿Funcionó? Gracias por tus consejos. Yo sé que doña María Ignacia Valencia es la esposa indicada para mí. Por eso yo le envié una carta a su familia saludándola y ratificándole que me voy a casar con ella. Bendito sea Dios. Por fin, María Teresa, por fin. ¿Pasa algo, Gaspar? Recibí una carta de don Alejo Sabaraí. ¿De Alejo? ¿Y qué dice? Es una carta de saludo y te envió un mensaje. ¿A mí? Sí, te dice que te recuerda muy especialmente y que cuenta los días para poder regresar y casarse contigo. No, él no pudo haber dicho eso. Te lo estoy diciendo casi textual, ¿por qué no me crees? Entonces Alejo sí se va a casar conmigo. Pero claro que se va a casar contigo, María Ignacia. Hay un compromiso de por medio, ¿no? Entendemos que te emociona una carta de tu futuro esposo. Pero es como si no creyeras que ese matrimonio se va a realizar. Verás, María Ignacia, tú eres muy joven, igual que Alejo.
Y sabes que esta pataleta se le va a pasar muy pronto. Si se lo dices a tus padres, podrían hasta cancelar el compromiso. Y te quedarías sin tu esposo español. No, por Dios. Por eso es mejor que no les digas nada. Yo te prometo, te juro, que Alejo Sabarain va a ser tu esposo. ¿Qué pasa? ¿Tienes alguna duda de que ese matrimonio se vaya a realizar? No, por supuesto que no. No me hagan caso. ¿Cómo crees que va a reaccionar Antonio? Ay, la verdad no lo sé. Inés, si algo me llega a pasar, te encargas de mis hijos. Que Dios te proteja. Mamá, ¿es cierto que te vas a ir a ver a papá? Sí, es cierto. ¿Cuándo vamos a poder verlo nosotros? Pronto. Cuídense. ¿Y por qué venimos a visitar a Domingo? Es una visita de pésame, la esposa se murió. ¿Pero por qué tenemos que venir nosotras? Porque no las puedo dejar solas. ¡Ey, ey! ¡Cuidado, negro bruto! Disculpe, niña. ¿Usted es Juliano? Si se acuerda de mí, yo soy la Pola. Nosotros vivíamos aquí en Guaduas. ¡Niña Pola! ¿Y eres mi hermana Catarina? ¿Sí se acuerda de ella? Está ahí. ¡Negro, quieto, negro! Parece un poco difícil olvidarme de la niña. Parece que se le quitó la maña de escaparse. Bueno, Juliano, Domingo está. Ya lo traen. ¿Dónde lo ponemos? Allá, en la cama. Adelante. Preparen las aguas para las fiebres. Su reverencia. Casi no lo reconozco. Lo tenían en un estado lamentable. ¿Se va a mejorar? Realmente lo dudo. Creo que si sobrevive es un milagro. Claro que va a depender mucho de ti. ¿De mí? Sí, de los cuidados que tú le des. Te voy a explicar algo de eso ahora. Por el momento es muy importante que le des la mayor cantidad de leche de burra que se pueda. Sí, su reverencia. El doctor Sebastián José López Ruiz ha sido comisionado por el virrey para informarle del estado de salud del paciente. El alférez Pérez Delgado y su guardia han sido encargados de la prisión de don Antonio. Eso es lo mejor que pudimos lograr. ¿Y algún día lo van a dejar en libertad? Todo depende del buen corazón que tenga el virrey que va a reemplazar a su excelencia don Pedro de Mendinueta. Gracias por venir.
Dice Gertrudis. Siento mucho lo de su esposa, Domingo. Gracias. Lo sentimos mucho. Sí. Lo lamentamos de corazón. Ustedes sí que saben lo que es esto. Gracias por venir. Sus hijos deben estar muy tristes. Yo no tengo hijos. ¿No? ¿Por qué? Si no molestamos, quisiéramos rezar un rosario por el alma de su difunta esposa. Al contrario. Siga con el favor. Hace tan poquito estábamos aquí en Guavas, todos juntos. ¿Quiere algo de tomar, niña Paula? No, no se preocupe, Juliano. Si me da sed, yo voy y tomo algo. Gracias. ¿Está dormido? Le di unas aguas tranquilizantes para que soportara el dolor durante el viaje. Parece que eso es lo que lo tiene dormido. Bueno, ya me tengo que ir. Su reverencia. Gracias. No. Es a Dios a quien le tienes que agradecer. Prepara muy bien las aguas que te indiqué. Ten mucho cuidado con él. Cuídate. ¿Por qué tienes que cerrar la puerta de esa manera? La cerró el viento. Dicen que sacaron a Nariño. ¿A quién? A Nariño. Uno que tenían encarcelado que tiene una esposa vieja y fea. ¿No tienes miedo de que te maten? ¿Por qué habría de hacer eso? ¿Qué te parece por haberle hecho 2 hijas a su esposa, tío? La forma en que hablas es vulgar, atrevida e irrespetuosa. No me cabe en la cabeza que sigas pensando que esas 2 niñas son mías. Bueno, lo importante es que Nariño no lo piense porque va a venir por ti. ¿Y es que acaso a mí me da miedo? Uy, qué valiente. Veremos si sigue siendo así de valiente cuando entre Nariño por esa puerta con la espada bien afilada. Yo nunca me imaginé que me fuera a quedar viudo. Mucho menos sin hijos. Pero usted puede casarse otra vez. ¿Cómo se le ocurre decir eso delante de la difunta? Sí. Además, yo ya estoy muy viejo. ¿Quién se va a fijar en mí? Usted no es tan viejo. De pronto encuentra una muchacha joven que le dé hijos. ¿Usted cree? Estoy segura de eso. Antonio. Me duele. ¿Qué está haciendo aquí? Te trasladaron, te trajeron aquí. Retírese. No la quiero ver. No la quiero ver. Retírese.